Bueno, y bienvenidos a otro episodio más de su programa Política y Mente, el programa de las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y luego de este parón por las vacaciones que se dieron de esta Semana Santa, la Semana Mayor, hemos querido regresar con una fecha tan importante, ¿no? Importante en todos los sentidos, porque se cumplen 21 años hoy, jueves 13 de abril, se cumplen 21 años del golpe de Estado en contra del comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Aquel 11 y 12 y 13 de abril que marcaron un hito en la historia, sin duda alguna. Esos días que estuvieron marcados por la muerte de compañeros políticos, ¿no? Pero que fallecieron en la defensa por la democracia, en la defensa de la Constitución, en la defensa de su derecho a decidir y a elegir. Y a nosotros nos toca muy de cerca, desde las Brigadas Internacionales de Comunicación, porque hemos analizado durante años la estructura de ese golpe que en un principio fue económico, político, pero que tuvo su mayor auge y consolidó todo lo que fue ese esquema de desestabilización, fue un golpe mediático. Los medios callaron, las grandes rotativas pararon, en muchos casos dejaron de informar, eh, eliminaron ese principio básico del periodismo, que era informar veraz y oportunamente a la población lo que estaba sucediendo. Para nosotros fue, en esa época éramos muy jóvenes, yo tenía unos 16 años, y esos días de 11 y 12 de abril y 13 de abril son imposibles olvidarlos. Nos fuimos nosotros a los destacamentos militares a pedir que Chávez volviera, a pedir saber y a tener noticias del comandante Chávez, ¿no? Eran ríos de pueblo en las calles y los medios callaban, los medios pasaban caricaturas, ponían novelas, con tal de no reflejar la realidad de lo que estaba viviendo el pueblo en esos días. Es importante que todos y todas conozcamos lo que sucedió en esa fecha tan importante para la Revolución Bolivariana, que marcó un inicio de una nueva época histórica. El comandante Chávez profundizando junto al pueblo la, las transformaciones necesarias para, para los cambios que venían en Venezuela. Este programa de hoy es un programa realmente, creo que necesario para entender lo que sucedió ese día. Y este programa lo hemos querido llamar Hablemos con Chávez, porque a través de un pequeño video que tenemos acá, podemos entender de boca y de palabra del propio comandante Chávez lo que sucedió en aquellos días tan turbios, en aquellos días donde a través de un golpe mediático, económico y de algunos mandos militares, sucedió en Venezuela. ¿Cómo lo vivió el comandante Chávez? Hemos, Tenemos historias aquí para tirar, porque son muchas las vivencias de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestros líderes políticos que estuvieron en esos días. Pero hemos querido tomar este espacio con un pequeño video, una pequeña muestra en voz del propio comandante Chávez de lo que sucedió en aquellos días tan fatídicos del 11, 12 y 13 de abril. ¿Y quién mejor que él para contarlos? Así que este programa será en un formato distinto al que estamos acostumbrados. Será un programa donde mostraremos una entrevista que se le realiza al comandante Chávez, creo que 5 años después, en el año 2007, y él cuenta cómo vivió
esos momentos tan dramáticos y entenderemos la visión y la grandeza del compañero presidente Hugo Chávez en esos momentos tan duros, las lecciones y cómo, más allá de esa situación, logró entender y recapacitar, como él mismo lo dice. Recapacitó durante esas 47 horas que duró el gobierno de Carmona el Breve y vino con un Cristo a decir, este pueblo, este país es de todos, recapacitemos. Y para no darle más larga, entonces queremos ir viendo este video, lo iremos pausando en ciertos momentos para dar el contexto de lo que estaba sucediendo y hacer algunos comentarios. Así que por acá les dejaré al comandante Hugo Chávez en esa intervención durante esa entrevista. Porque tú sabes que a mí me derrocaron y el plan de Estados Unidos era borrar de cuajo esta revolución que apenas comenzaba. Era un intento apenas, era un parto, un niño que nacía, que asomó la cabeza. Y a mí desaparecerme incluso físicamente, antes de que ganara Lula. Hemos decidido dirigirnos al pueblo venezolano para desconocer el actual régimen de gobierno y la autoridad de Hugo Rafael Chávez Frías. Artículo primero. Se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Partimos pues una lucha, sacar a 5 ilegítimos en una junta directiva y miren a quién terminamos sacando. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV, gracias Televen, gracias CMT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación. Una buena noticia, no vamos a enviar un solo barril de petróleo más a Cuba. Y aquí queremos hacer una pausa en este video, como les comentaba. Iremos comentando todo lo sucedido durante esos días. Vemos una cúpula militar que se sublevó contra el orden constitucional. Pero esto se venía dando desde la victoria, desde el comandante Chávez del año 98. Distintos movimientos del imperialismo fueron introduciéndose dentro de la Fuerza Armada Nacional en ese momento y fueron teniendo grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas, tenían los grupos económicos. Vemos como parte de la llamada cúpula de PDVSA, los grandes amos, gerentes de la empresa estatal de petróleos de Venezuela, querían tomar el control del país. Tomaron el control del país porque eran los amos del valle, son los mismos que hoy nos atacan. Recordemos que de la corrupción de PDVSA en esos años nace el partido Primero Justicia, donde la madre del hoy prófugo Leopoldo López era presidenta, era una de las gerentes de PDVSA y financió el partido de su hijo junto a Julio Borges, junto a toda esta camada que aún hoy seguimos viendo que intentan desestabilizar el país. Pero hay un punto importante sobre todo esto. Este golpe se genera, se fragua luego de la creación de las 49 leyes habilitantes que había promulgado el presidente Hugo Chávez, de la ley de tierra, de la ley de hidrocarburos, que lo que buscaba era evitar que el petróleo venezolano siguiese siendo saqueado por parte de las grandes transnacionales. Era una cosa dantesca lo que existía en Venezuela en esos momentos, cuando el petróleo era sacado de nuestro país y pagaban menos de $2 el barril, era lo que le quedaba de ganancia a Venezuela. Pero también se llevaron lo que hoy es la faja petrolífera del Orinoco, una de las reservas más grandes, la reserva más grande de petróleo del mundo.
estos gerentes, en complicidad con las grandes transnacionales, habían acordado que esa faja era bituminosa. Lo vendían a precio de carbón, el petróleo se lo llevaban de Venezuela. Entonces, es importantísimo entender el contexto en que se da esto. En una lucha donde llega Chávez al poder de forma democrática y comienza una serie de transformaciones, primero con la constituyente, donde nos damos una nueva constitución, la constitución del 99, y empieza a promulgar una serie de leyes para la justicia social, para la redistribución de la riqueza, para intentar paliar 40 años de desidia existentes en Venezuela. Y comienza a darse esta serie de leyes. Bueno, los grandes medios de comunicación, en este caso, como él lo decía, uno de los artífices de este golpe, un palangrista que estaba ahí, Napoleón Bravo, creo que era que se llamaba, decía gracias BTV, gracias RCTV, gracias Globovisión, porque ellos fueron los que fraguaron directamente, tenían un guión montado. Las grandes declaraciones que se dan de estos militares sublevados se grabaron antes de que sucedieran los hechos. Hay un periodista de CNN que confirma la grabación desde una casa en el este de Caracas, diciendo que esta grabación se dio 2 horas antes y ya habían dicho el número de muertos que iban. Y esto es crucial para desmontar el relato sobre que el presidente Hugo Chávez estaba masacrando al pueblo en las calles. Para darle un poco más de contexto, ese día 11 de abril, los grandes medios de comunicación titulaban en la prensa, en el diario El Nacional, de Miguel Enrique Otero, otro palangrista muy conocido, decía, la batalla final será en Miraflores. Ellos habían pautado una marcha, una concentración que salía desde el este de la ciudad, en PDVSA, la sede de PDVSA Chuau, que estaba en el este de la ciudad, y desviaron la marcha hacia Miraflores, desviaron la marcha para intentar llevar a toda esta gente que habían convocado a derrocar el gobierno. Pero no solo era derrocarlo, era tener la carne de cañón necesaria para juntar los muertos y decirle al mundo que Chávez estaba masacrando a la gente en las calles. Se ha demostrado judicialmente, pericialmente, todo el esquema que se montó, que se fraguó para generar las condiciones necesarias para la captura del comandante Chávez y el golpe de Estado. Son estos medios de comunicación que titularon y exacerbaron y envenenaron a muchos de sus propios militantes, porque si bien en Puente Llaguno murió mucha gente defendiendo al presidente Hugo Chávez, mucha gente del chavismo, también hubo muertos de la oposición, porque los metieron en una calle, en una avenida donde tenían francotiradores desde varios sitios, y masacraron a su propia gente para dar el piso necesario para asumir y decirle al mundo que Chávez estaba masacrando a la gente. Pero continuemos con el video, que es lo importante. Aquí tenemos una conspiración, pero esa conspiración es del imperialismo norteamericano. ¿Qué voy a hacer yo con mi voto? Yo voté por Chávez, yo quiero que Chávez termine su mandato. Esas imágenes que ustedes ven ahí son muy crudas, son muy sensibles, pueden herir la sensibilidad de algunas personas.
Pero esas imágenes se consiguieron mucho luego, mucho después de lo sucedido durante el 12 y el 13 de abril. Esas imágenes, ese pueblo que estaba en la calle que decía: yo voté por Chávez y quiero que Chávez termine su mandato, la gente rodeando el Palacio de Miraflores, la gente en las calles, no se conoció. No se conoció porque existió un blackout informativo. Los medios se apagaron completamente y decidieron plegarse a una línea de poner novelas, series de televisión, series de comedia, caricaturas para los niños. Eso fue lo que decidieron los medios ese día, para intentar silenciar la voz de un pueblo y decir que todo estaba en calma. Luego del 11 de abril, durante las fechas del día 12, comenzó un movimiento popular, pero también arreció la persecución contra líderes sociales y políticos en Venezuela. Se usaron los cuerpos de seguridad, la policía, Guardia Nacional, la DICIT, ciertos elementos que estaban comprados desde hace mucho tiempo o infiltrados por potencias extranjeras, se usaron para perseguir a diputados, a gobernadores, a alcaldes, a ministros, al vicepresidente de la República, que en ese momento era el compañero Diosdado Cabello. Hubo una persecución, hubo una caza violando todos los derechos, todos los tratados, todos los pactos internacionales sobre la protección y la misma legislación venezolana. Se encerró a diputados sin un juicio, sin una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, sin nada. Y eso era lo que intentaban ocultar los medios durante el 12 de abril, finales del 11, madrugada del 12 de abril, durante todo el 12 de abril. Y a esa respuesta salió el pueblo a la calle, salió a decir lo que los medios intentaban ocultar. Es por eso que en Venezuela, el día 12 de abril, se celebra el Día de la Comunicación Popular, porque fue la comunicación popular, la relación entre la gente, lo que llamamos nosotros en Venezuela el Radio Bemba, lo que inició ese recorrido informativo de entre la gente. El vecino comentaba, el barrio bajaba, el otro vecino salía, se encontró el pueblo en la calle a decir: ¿qué está pasando? Los medios no están informando, los medios no están comunicando lo que está sucediendo, los medios no nos dicen a nosotros qué está pasando, pero tampoco quieren que se oiga nuestra voz. Y la gente comenzó a salir a la calle, a verse a la cara y a decir: tenemos que organizarnos, y de qué forma nos organizamos y a dónde vamos. Y eso es importantísimo. La relación, ese bloqueo informativo tuvo algo muy positivo, que la gente se empezó a reconocer en las calles y a hablarse a la cara y a decir: tenemos que hacer algo. En Venezuela está sucediendo un golpe de Estado, el comandante Chávez ha sido secuestrado y nos vamos a organizar. Se fueron a destacamentos policiales, a destacamentos militares, se fueron a las calles a intentar devolver el hilo constitucional, y eso es fundamental. Pero sigamos con el video y escuchemos a nuestro comandante Chávez. Pero aquí salió el pueblo a las calles y las tropas paracaidistas se unieron al pueblo y levantaron su voz, igual que en Caracas las tropas de mi guardia presidencial. A los comandantes de las Fuerzas Armadas se le pide que exista, por favor, recapacitación para que nuestro pueblo siga manteniendo la confianza en todo su ejército, en toda su fuerza. El gobierno existente en Venezuela lo rige el señor presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Eso que vemos en esas imágenes, el comandante Chávez lo decía, hoy, 13 de abril, se celebra el Día de la Dignidad
y de la Milicia Nacional Bolivariana, ¿no? Porque fue el pueblo que junto a la Fuerza Armada Nacional creó una unión cívico-militar. Una unión cívico-militar porque la mayor parte de la Fuerza Armada era un pueblo en armas, así lo decía el comandante Chávez, ¿no? Y se unieron, se vieron en las calles y decidieron poner fin a lo que estaba sucediendo, volver al hilo constitucional. Mire, hay mucha gente de la derecha venezolana, opositores, que hablan del artículo 350 de la Constitución, de nuestra Constitución, de la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 350, para citarlo, es que más o menos dice que el pueblo desconocerá cualquier gobierno ilegítimo que haya defraudado. Tal. Es más o menos así. La oposición venezolana ha intentado citar ese artículo. El último que lo citó fue la nada esta, el presidente de Narnia, Guaidó. Hablaba sobre el artículo 350 y la oposición desde ese año, desde el año 2002, hablaba sobre el artículo 350, donde el pueblo tiene el legítimo derecho de desconocer una autoridad no electa o no constitucional. La única vez, y esto es una apreciación que se ha llegado y hemos conversado y he oído a compañeros juristas hablando sobre esto, es que la única vez que se ha usado ese artículo de la Constitución de Venezuela fue durante el 12 y 13 de abril, donde la gente, sin disparar, sin hacer un solo disparo, recuperó el gobierno constitucionalmente electo. El gobierno salió a las calles a desconocer a un dictador como lo fue Carmona el Breve, que decidió disolver todos los poderes, alcaldías, gobernaciones, el parlamento, el fiscal general, todo lo decidió desconocer porque implantó un golpe de Estado. Y en ese golpe de Estado participaron la Iglesia, los grandes jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela, participaron directamente los medios de comunicación, periodistas, políticos, sindicatos, patronales de Venezuela. Todos participaron, todos estaban ahí dentro, todos se confabularon para intentar imponer nuevamente el neoliberalismo del que habíamos salido 4 años antes, en el año 98, donde el pueblo se había cansado, había elegido a un gobierno popular y revolucionario, y estos intentaron por la vía de la fuerza, como lo han intentado siempre. Este es el inicio del esquema que sucedió en Venezuela y que sucede en Venezuela durante mucho tiempo. La diferencia entre Guaidó y es que tuvo cierto apoyo mediático internacional, pero tenía infiltradas las Fuerzas Armadas. Mucha gente cercana al comandante Chávez en ese tiempo traicionó esa voluntad del pueblo y traicionó la confianza que había depositado el comandante Chávez. En esa traición es inevitable aumentar altos mandos militares, pero la diferencia es que Carmona tenía esos infiltrados. No tenía, porque hoy la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el pueblo son uno solo. Es la unión cívico-militar y es lo que se ha impedido que se dé este tipo de acciones. En aquel momento el comandante Chávez llevaba solo 4 años. Aprendimos mucho desde esa época. Aprendimos mucho, los y las venezolanas. Aprendimos mucho durante todos estos años de desestabilización, de guarimbas, de acciones terroristas, de una acción constante de violencia por parte de la oposición venezolana que desata épocas de violencia, vuelve al carril democrático y cuando se ve perdido porque no tiene conexión con nuestra gente, con nuestro país, vuelve a sus acciones violentas. Esto se ha reeditado una y otra vez y en Venezuela seguimos firmes. La revolución bolivariana sigue trabajando, sigue en el poder, sigue el pueblo hecho gobierno y eso no lo soportan los intereses transnacionales, ¿no? Continuemos viendo al compañero y al comandante Chávez. Estamos
esperando, nosotros no vamos a negociar, nosotros estamos esperando al presidente Chávez aquí y el presidente Chávez va a ser el que va a tomar la decisión. Me iban a fusilar y cuando ya yo estaba listo, ¿sabes de quién me acordé? Del Che Guevara, por cierto, el gran argentino. Era madrugada, yo miraba un lucero, el mar golpeaba mi espalda, las olas, yo estaba de espaldas al mar y ahí venía un pelotón. Todo estaba muy oscuro y yo me iba, yo dije, me fui, me voy, uno más, con un Cristo aquí agarrado, recordando a mis hijos, mirando un lucero, pero dije, dicen que el Che, cuando iban a matarlo, se puso de pie porque estaba herido. Yo no estoy ni herido. Tengo ventaja, dije. El Che se puso de pie y le dijo al asesino, ahora dispare para que vea cómo muere un hombre. Dije, yo tengo que morir así de pie. No puedo pedir clemencia ni que me vean aquí acobardado. Estaba listo para morir. Y en esa oscuridad y al filo de la medianoche, de la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí. Entonces se acercan. Chávez. Y vienen aquellos. Y sale un hombre con un fusil. ¡Ra, ra! Y dijo, si matan a este hombre aquí nos matamos todos. Ahí resucité, yo estaba muerto ya. Mi muerte estaba escrita. Se escribió en Washington. Y lo oyen de las palabras del propio comandante Chávez, cómo vivió esos días, ¿no? El comandante Chávez fue secuestrado el 11 de abril, en la madrugada, 11 para 12 de abril, obligado por la fuerza a salir del Palacio Presidencial. Y existen relatos de compañeros y compañeras que estuvieron ahí durante ese fatídico hecho. Y su guardia de honor presidencial, compañeros que se encargaban de la seguridad, decían, comandante, aquí no se lo llevan, y aquí no nos inmolamos, decía el comandante Chávez, nos vamos a inmolar aquí dentro. Y el comandante Chávez le dijo, no, ya basta de derramamiento de sangre, basta de violencia, que el pueblo es sabio y el pueblo entenderá y verá qué es lo que está pasando. Aquí hay un golpe de Estado, aquí se está dando un golpe de Estado. Quisieron hacer parecer que el presidente había renunciado. Dijeron por todos los medios, Chávez renunció debido a la presión del pueblo, renunció. Una cosa totalmente falsa. El comandante Chávez estuvo en Turiamo, luego lo llevaron a Norchila. Él contaba sobre un sargento que estaba ahí, que le pasó una hojita y un papel, y es uno de los grandes documentos del comandante Chávez de esa época, que se filtró y salió en La Habana y se envió a distintos medios aliados, compañeros que se preguntaban qué pasaba con el comandante Chávez, porque no había información dentro de Venezuela, y decía, yo no he renunciado, con su firma. Y eso le dio más alivio al pueblo, pero también más fuerza para seguir luchando por lo que se creía que era correcto. Entonces, Chávez en esta historia relata cómo se le detiene y se le lleva cautivo, secuestrado, porque él lo explica muy bien. Dice, mi muerte se había firmado en Washington. Comandante Chávez lo llevan a Norchila porque había un avión de la CIA, un avión estadounidense, que había entrado a territorio venezolano porque la idea era de llevárselo a Estados Unidos detenido. A mi comandante Chávez le pusieron, comentan, que le dieron dos opciones, o exiliarse en La Habana o salía detenido a Estados Unidos. Mi comandante Chávez siempre se mantuvo firme y leal y dijo, no, ustedes tienen que asumir la consecuencia de lo que están haciendo. Si ustedes me matan aquí, me extraditan, es la decisión de ustedes. Por eso es que él habla que dice, bueno, yo moriré como el Che, de pie, como un hombre, ¿no? Porque él entendía que por sus ideales
en sus ideales no iba a claudicar. Esta imagen del Cristo crucificado me la regaló cuando iba saliendo prisionero en la madrugada de hace 2 días, hace 47 horas exactamente, en este momento. Un buen amigo, el general Jacinto Pérez Arcay, me dijo: hijo, llévate a Cristo. Me lo llevé y aquí está de nuevo. Se pudo cumplir la orden que me dio Fidel esa noche, ¿tú sabes eso? No. Sí, la noche anterior, pues. Unas horas antes, yo todavía en el palacio, ya cayendo, hundiéndome. Fidel logra, yo no sé cómo logró Fidel, comunicarse conmigo porque nos estaban saboteando electrónicamente. Los yanquis tienen tanta tecnología que los teléfonos celulares no funcionaban, las líneas estaban colapsadas. Y no sé cómo hizo Fidel. Pero él logró. Fidel Castro, un teléfono. ¿Aló? Y Fidel, después que hablamos como 3 minutos, me dijo: bueno, yo no sé muy bien lo que vas a hacer. Algo así me dijo. Pero me dijo: Chávez, tú no eres Allende. Y me dio prácticamente una orden: Chávez, tú no mueres hoy. Tú no mueres hoy, Chávez. Haz lo que quieras, pero tú no mueres hoy. Aquí te espera tu pueblo, me dijo. Casi que no puedo cumplir la orden. Al final la cumplimos. Chávez no murió aquel día. Murieron otros que dieron el pecho allá en Puente Llaguno, masacrados por la metralla de los francotiradores que mandó el imperio, extranjeros y otros venezolanos. Y todavía cuando aquí, por fin después de 5 años, hay algunos presos, entonces me acusan de tirano. Porque hay algunos presos y dicen que son perseguidos políticos de Chávez, son unos asesinos. ¿Te das cuenta cómo es la farsa del imperialismo y sus aliados internacionales? Este es el lugar emblemático donde sucedieron todos los acontecimientos que derrotaron, tumbaron al presidente Chávez. Bueno, el golpe terminó después que trajeron el comandante Chávez, 2 días después, y después hicieron el monumento ¿entiendes? Unos meses después hicieron el monumento a los caídos. Lo decía muy bien nuestro comandante Chávez en esta parte del video. Son los mismos. Son los Leopoldo, los López, los Borges, los Machado, los Ledesma, los Simonovich, que hoy andan repartidos por el mundo hablando de derechos humanos, hablando de libertad, y fueron ellos los organizadores de esta masacre, como han sido los organizadores de otras, de los intentos de Guarimba, desestabilización 2014, 2015, 2016. Son los mismos que mantienen el discurso de perseguidos políticos, de paladines de la libertad, y lo que han hecho es causar terror, muerte y destrucción en nuestro pueblo. Son los mismos que piden sanciones para nuestro pueblo. Son los mismos que masacraron a nuestra gente en el Puente Llaguno y en la Avenida Baral, y luego hicieron una tramoya, montaron un espectáculo, porque los francotiradores de los que hablaba mi comandante Chávez en este pedazo de la entrevista, esos francotiradores fueron detenidos por la Guardia de Honor Presidencial, por militares que estaban en la zona, y lo primero que hizo Carmona el Breve fue darles la libertad y hacer que escaparan de Venezuela. Ellos los detuvieron y les dieron la excarcelación ese mismo día, esa misma noche. Y nadie comenta nada de eso. Quisieron hacer ver que compañeros y compañeras que estaban defendiéndose
Desde Puente Llaguno eran los victimarios cuando eran las víctimas. La mayoría de los muertos fueron en Puente Llaguno. Ahí aún hoy mantienen la mentira constante, ¿no? Pensando en ese principio de Goebbels, de que la mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad, ¿no? Quisieron vincular al compañero presidente hoy de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en estos hechos, diciendo que él era uno de los tiradores de Puente Llaguno, para intentar satanizarlo, que no era el presidente Nicolás Maduro, no fue él. Eran compañeros y compañeras que estaban repeliendo las balas de la Policía Metropolitana, de la cual era jefe Simonovich en ese momento, que estaba masacrando a la gente. Hay cientos de imágenes en video y en fotografía de esos hechos. Continuemos por acá. Hago un llamado a los dueños de los medios de comunicación. Por Dios, reflexionen, pero de una vez, que este país también es de ustedes. Yo también tengo que reflexionar muchas cosas, ¿sí? Y lo he hecho en estas horas. Y me traigo lecciones aquí y aquí que no voy a olvidar, de tanto pensar, de tanta angustia, de tanto dolor, de tanta incertidumbre. Así que vengo dispuesto a rectificar donde tenga que rectificar, pero no solo debo ser yo el rectificador. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma. El golpe aquí no fue un golpe, fueron 100 golpes. El golpe militar, golpe mediático permanente, todos los días, terrorismo, golpe económico, golpe petrolero. Esa es la combinación, el golpe perfecto, pues, la combinación de todos los golpes en uno. El golpe que nos dieron a nosotros, los 100 golpes, para escribir no sé cuántos libros y hacer no sé cuántos documentales. Ahora, fíjate, gana Lula, y esto estaba incendiado. 1 de enero yo dije, voy aunque esto estaba incendiado, y me fui, llegamos allá, amanecimos en Brasilia, me senté en el lugar que me tocaba, y llega alguien y me dice de la delegación cubana, mire, el comandante pregunta que si usted no va a hablar. Y yo le mando una nota, sí, pero estoy esperando, no sé qué voy a decir, yo no hago discurso escrito. Una vez me hicieron un discurso y estaba yo leyéndolo, a mitad del camino lo dejé, no, yo no puedo. Yo digo lo que me he metido más de un lío por eso, pero la diplomacia, tú sabes. El rey de España un día dijo, ¿por qué no te callas? Porque yo no escribo discursos, yo voy diciendo y contradiciendo y preguntando, etcétera. ¿Por qué no te callas? Claro, Juan Carlos de Borbón, rey, ¿no? De España, no de aquí, explotó en soberbia. Y no me mandó a callar a mí, sino que pretendió hacer callar a América Latina y a Evo y a los millones que estamos hablando ahora en esta nueva era que amaneció aquí. Cada país con sus particularidades, con sus etapas, con sus impulsos, con su fuerza, pero estamos luchando todos por de verdad, por la unidad, una unidad alternativa a la que nos planteaba Washington, la unidad imperialista del ALCA, que era como la muerte. Bueno, ahí el comandante Chávez más explicaba lo que sucedía en ese momento. Quiero recordar que esta entrevista es del año 2007, 5 años después de los sucesos del golpe de abril del 11, 12 y 13. El comandante llamaba a la reflexión y hacía hincapié en los medios de comunicación, porque fueron los artífices. Sin ellos no hubiese podido darse este golpe de Estado durante el año 2002. Fueron actores claves y decisivos en este momento. Un periodista, creo que de Venevisión, que le dijeron, ponte aquí en esta azotea, en esta esquina y graba y di lo que estamos diciendo. Ese periodista se ganó un premio, el premio Reina de Asturias o Rey de Asturias o algo así. Unos años después tuvo que devolver el premio porque reconoció que lo que había dicho era mentira, que le habían dicho lo que tenía que decir, que las imágenes estaban trucadas por edición, ¿no? Comentaba cosas que no estaban sucediendo en verdad. Y el comandante Chávez
decía, yo he reflexionado mucho y podemos hablar. Luego de esto vino el paro petrolero, porque esto fue en abril, pero en diciembre llegó el paro petrolero, donde quisieron quebrar nuevamente a nuestro país y quebrar la moral de la gente por decidir tener un gobierno como el del comandante Chávez. Y la gente no ha cedido, no cedió ni cederá, ¿no? Y mi comandante Chávez hablaba, decía, nos han dado 100 golpes, el golpe mediático continuado, y es que es hasta hoy, con la partida física de mi comandante Chávez, se ha intentado de todo contra nuestro presidente Nicolás Maduro. Si mi comandante Chávez hablaba de 100 golpes, hoy podemos decir que llevamos 1000 golpes más, ¿no? 1000 golpes, 1000 intentos, 1000 hechos fatídicos, las sanciones, los intentos de magnicidio, los intentos de invasión por parte de Estados Unidos, con anuencia de venezolanos y venezolanas que han llamado abiertamente a una invasión y a la imposición de sanciones para doblar y quebrar al pueblo, ¿no? Y mi comandante Chávez hablaba sobre esa historia de una cumbre. El rey de España le decía, ¿por qué no te callas? Y mi comandante Chávez, con esa dignidad, ¿quién podía callarlo? Si se callaba, él lo decía. Si me callo yo, hablarán las piedras, hablarán los pueblos del mundo. Y es así, fue así y es así hasta el día de hoy. No olvidemos que uno de los primeros en reconocer el gobierno ilegítimo luego del golpe de Estado del 11 de abril de 2002 fue el presidente del gobierno español, que en ese momento era Aznar. Él y Bush, esos que fueron a Irak, que hablaban sobre armas de destrucción masiva, fueron los primeros en reconocer a Carmona Estanga. Y es más, la banda presidencial que le ponen a Carmona el Breve con la bandera de Venezuela, que es la banda que utilizan los presidentes, fue hecha en España y fue llevada a Caracas al día siguiente por el entonces embajador de España en Venezuela. Imagínense ustedes si estaban metidos en el golpe. Son los mismos que nos imponen sanciones, que nos vienen a dar lecciones de democracia. Son los mismos, nunca han cambiado. Antes se refugiaban en Miami, hoy se refugian en España. Leopoldo López, Julio Borges, Ledesma, y usted pare de contar, tienen terroristas, tienen asesinos dentro de sus propios países, con tal de deshacerse de un gobierno en Venezuela. Y es por eso que hoy quisimos traer este programa, Hablemos con Chávez, ¿no? Porque para hablar con Chávez hay que releer a Chávez, hay que ver este tipo de entrevistas. Chávez tiene material, los jaló presidentes para dar cátedras. Se podría dar cátedras de filosofía, de economía, de geopolítica, de estadista. Entonces, nosotros, en lo particular, cada vez que queremos hablar con Chávez, nos vamos a su guía, a lo que escribió, a las 1000 notas que hizo, los cientos de programas que hizo, las alocuciones durante horas, y ahí sentimos que hablamos con Chávez. Entonces, compañeros y compañeras, para mí ha sido un placer. Espero hayan disfrutado de este programa tan particular, ¿no? De Hablemos con Chávez, en su programa Política y Mente. Es un honor para nosotros contar con ustedes y esperemos vernos la próxima semana con nuevos compañeros, nuevas entrevistas, nuevos invitados y nuevos temas. El mundo no para, el mundo continúa y nosotros continuaremos igual, defendiendo los procesos de liberación de nuestros pueblos, de la parte del mundo que sea. Cuenten con esta plataforma, con este humilde servidor, con los compañeros y compañeras que hacen posible este programa para darle la oportunidad de conversar y de decir la verdad de nuestros pueblos. Lo que ocultan los grandes medios, como lo ocultaron en el año 2002,
Hoy podemos y hemos tomado las riendas de nuestra propia comunicación para defender nuestra propia verdad. Así que hasta luego, compañeros y compañeros. Un abrazo, se les quiere. Nos vemos la próxima semana.